Perdonen por el horario y vamos a empezar con los versículos que quedamos la semana pasada, que estuvimos hasta el 17. Hoy vamos a ver del capítulo 1, estamos hoy en el capítulo 1, los versículos 18 al 23. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron con sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este es el texto que vamos a estar hoy estudiando y que vamos a ver versículo a versículo. Dice el versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y otra versión más moderna dice que pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantienen prisionera la verdad. Y vamos a entrar, entramos esta semana en estos versículos que hablan de la culpabilidad del hombre, ¿verdad? Este es un principio de una nueva sección, ¿no? Y es la revelación de la ira de Dios contra toda injusticia. La revelación de la ira de Dios contra toda la injusticia. Y antes de seguir, quiero que entendamos qué es la ira de Dios, porque suena como un poco muy fuerte, ¿no? La ira de Dios, ¿no? Mirad, la ira es definida como la respuesta emocional a la perspectiva del mal y la injusticia. O sea, es la muestra que nosotros damos cuando nos damos cuenta del mal y de la injusticia, ¿no? Con frecuencia traducido como enojo, indignación, cólera o irritación. Y tanto los humanos como Dios expresan la ira, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es santa y siempre justificada, y la ira del hombre nunca es santa y rara vez es justificada. A medida que Pablo empieza a desenvolverse los detalles del Evangelio de Dios, en el que la justicia revelada, lo vimos la semana pasada, en los versículos 16 y 17, que decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, ¿no? Entonces, a medida ya Pablo haya dado los detalles del Evangelio, y él va a presentar ahora una discusión en profundidad sobre la condenación del hombre, sobre por qué es condenado el hombre, ¿no? La cual se extiende hasta el capítulo 3 y versículo 20. O sea, desde hoy empezamos esta nueva serie que irá hasta el capítulo 3 y versículo 20. Mirad, la idea de un Dios lleno de ira va en contra de los pensamientos ilusos de la naturaleza humana, de la mayoría de la gente, ¿no? E incluso sigue siendo una piedra de tropiezo para muchos cristianos. ¿Por qué? Porque piensan que Dios es todo amor, que Dios es compasivo, que Dios es justo, ¿no? Y que Dios no es malo. Y Dios no es que es malo, Dios sí es justo, ¿no? Entonces, mirad, gran parte del evangelismo contemporáneo, del evangelismo que se hace hoy, en muchos sitios, en grandes campañas, habla solamente
de lo bueno, de la vida abundante en Cristo, del gozo, de las bendiciones de la salvación y la paz de Dios que trae la fe en Cristo. Solo hablan de eso, ¿no? Y es cierto que todos estos beneficios vienen como resultado de la fe verdadera en Cristo, ¿no? Pero no constituye el cuadro completo del plan de salvación, ¿no?, de Dios. No incluye. Hay cosas que quedan de eso, ¿no? La verdad que sigue en secuencia lógica tras el juicio de Dios contra el pecado y aquello que tiene parte en él también debe ser escuchada, ¿no? No solamente vamos a escuchar, porque es que pasa eso. Hoy gran parte de cuando se habla a las personas, de cuando se hacen grandes campañas, ¿no? Solo se habla de eso, de la vida abundante de Cristo, del gozo, de las bendiciones, de la salvación y la paz de Dios que trae la fe en Cristo. Pero no hablan de la ira de Dios contra el pecado. De eso no hablamos. ¿Por qué? Porque parece que nos da miedo, parece que tenemos cierto temor a decir a la gente, mira, estás condenado por tus pecados, y la ira de Dios va a venir sobre ti si no te arrepientes, porque no es que lo digamos nosotros, es que es bíblico, ¿no? Entonces, es la revelación universal de que el hombre es pecador, ¿no? Es lo que vamos a aprender hoy, ¿no? Y la proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración es que el mundo es culpable ante Dios y todos necesitan la justicia de Dios. Mira, la primera parte de este versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela. La ira de Dios se revela. Si ustedes quieren saber en verdad lo que realmente es la salvación, es necesario que sepamos primero cuán malo es el pecado. La frase está siendo revelada tiene su significado. Aquí en el versículo 16, porque la ira de Dios se revela, ¿no? Esto es la respuesta de Dios a quienes afirman que en el Antiguo Testamento presenta un Dios de ira. El Antiguo Testamento presenta un Dios de ira, pero que el Nuevo Testamento presenta un Dios de amor. Y eso es mentira, eso es una equivocación, ¿no? Hay una revelación continua, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de la ira de Dios. Dios no cambia, Dios es misericordioso, no porque sea indulgente con el pecado, Él no es indulgente con el pecado, sino porque Cristo dio su vida por la humanidad. Entonces tenemos que darnos cuenta de algunas cosas, que el Evangelio no ha cambiado la actitud hacia el pecado, de Dios hacia el pecado. El Evangelio ha hecho posible que el que acepte, que él acepte al pecador. Y el pecado debe tener o bien la justicia o la ira de Dios. O sea que el hombre que es pecador, la mujer que es pecador, o tiene la justicia o la ira de Dios. Una de las dos tiene que tener. Y ambas se revelan desde el cielo. ¿Quiere usted saber cuál malo es el pecado? Muchas veces nos hemos parado a pensar lo malo que es el pecado. Solo tenemos que mirar las enfermedades producidas por el pecado que hay a nuestro alrededor. No todas las enfermedades son producidas por el pecado. Eso que también es algo que mucha gente enseña, que todas las enfermedades están producidas por el pecado. No, mentira. Hay algunas enfermedades que sí. Hay otras enfermedades que son producidas pues por las circunstancias físicas o biológicas que tenemos cada una de las personas, ¿no? Pero no todas. Pero sí hay algunas que están producidas por el pecado. Por ejemplo, enfermedades venéreas de transmisión sexual, cirrosis, sida, hepatitis, entre otras. Todas esas son enfermedades producidas, la mayoría, tampoco es un 100%, no es exacto, producidas por pecado, por adulterios, por muchas cosas, ¿no? Por drogadicciones, por muchos temas, que no quiero entrar ahora a decirlo porque no tiene tampoco mucha más significado que lo que entendemos, ¿no?
Entonces, la mayoría de estas enfermedades son consecuencias de un comportamiento dañino y por ende pecaminoso, ¿no? Entonces, la ira de Dios manifiesta su santa indignación por el pecado de la humanidad. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, no hace referencia a un enojo violento de Dios, de repentinos arrebatos de cólera, no, sino a una constante indignación y a la manifestación de su venganza divina. Cuando Dios conoce a la gente que está en pecado, ¿no? Mirad, hay unos versículos, Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta ira de Dios, esta santa indignación, es contra el pecado, contra toda impiedad e injusticia. Esto es la enseñanza clara de toda la Biblia y la misma historia de la humanidad lo comprueba. Es desde el principio de la humanidad, desde el principio de la Biblia, esta es la enseñanza clara de la ira de Dios, ¿no? Contra el pecado. Recuerde lo que pasó en Génesis 6, 5, 7. Lo vamos a ver. Génesis, capítulo 6. Génesis 6, del 5 al 7. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de toda la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. O sea, que ya desde el principio Dios puso a funcionar la ira contra el pecado. Eso ocurrió en Génesis, pero un poco más adelante, ¿qué pasó con los habitantes de Sodoma y Gomorra? En Génesis 13:13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores, y contra Jehová en gran manera, ¿no? Los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron destruidos a causa de todas sus perversidades, y el juicio divino contra ellos fue, y esto es un anuncio del juicio eterno sobre todo aquel que hace lo malo. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí, que todo aquel que hace el malo, todo aquel que está apartado de Dios, todo aquel que anda en pecado, la ira de Dios va a venir sobre él, ¿no? Romanos 2, capítulo 9, dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Y Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Y Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, todos los que hacen lo malo son irreverentes y son injustos, que no se someten a la ley de Dios, y más adelante el mismo apóstol nos dirá que tampoco pueden. Romanos 8, un poquito vamos a ir adelante en Romanos, en el capítulo 8, versículos 7 y 8. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, está diciendo que la carne va en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Nuestra carne, nuestra parte carnal no se sujeta a la ley de Dios. Dice: ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿no? Entonces, esta era la condición, hermanos, en la que vivían los creyentes de Roma.
a lo cual el apóstol Pablo escribió su carta. Estaban fuera de los caminos del Señor, estaban viviendo a su manera, de sus formas, ¿no? Y Dios les habla de que va a venir la ira de Dios sobre ellos, ¿no? Y esta era la condición de la sociedad de la cual vivían los creyentes de Roma. Pero ¿saben una cosa? De hecho, esta era la condición de la mayor parte de muchos de nosotros, de aquella vida que nos sacó el Señor, llevándonos a obedecer la fe del Evangelio. Pero también nosotros un día nos encontrábamos en esa vida, alejados de la soberanía de Dios, alejados de los caminos de Dios, y teníamos sobre nosotros la ira de Dios, ¿no? Pero gracias a Dios que un día nos hablaron del Evangelio, aceptamos a Cristo y ahora estamos en los caminos del Señor, ¿no? Pero hermanos, miremos a nuestro alrededor, como siempre, nuestros vecinos, familiares, conocidos y amigos que no creen en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miremos incluso a los que consideramos más decentes, que de esos que dicen, si yo nunca he hecho mal, ¿verdad? Si yo solamente hago bien, ¿no? Esa gente están sin Dios y expuestos a la ira de Dios, ¿no? Y esta realidad es la misma hoy en día, de muchas personas que andan por el mundo amarradas al pecado, sin saber cómo salir, no saben, les tienen el pecado tan agarrado, tan amarrados, ¿verdad?, que no saben qué hacer, Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Quiera Dios que los salven y quiera Dios que seamos humildes para comunicarles nosotros las buenas nuevas. Es nuestra obligación. Recordáis, somos deudores de esas personas. No podemos dejarlas que un día sean juzgadas por la ira de Dios porque no conocen a Dios, ¿no? Entonces, ese era el capítulo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo pecado e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios va a ir contra todas las personas que no conocen a Dios. Y esa es la situación que vivía Roma en ese tiempo. Y por eso Pablo les escribe a los romanos y les dice, mira, la justicia de Dios se va a hacer palpable. La ira de Dios va a caer sobre cada uno de los que no acepten a Cristo, ¿no? Y ahora vamos a pasar a considerar la revelación de la persona y el poder de Dios en la creación. Versículos 19 y 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mirad, les quiero explicar bien esto, a ver si soy capaz, para que entiendan una cosa, porque hay veces que la gente dicen, yo no voy a ir al infierno ni voy a ir al cielo, porque como no quiero oír el Evangelio, no, a mí no me habléis nada, así no voy ni al cielo ni al infierno, no sé dónde iré, pero no hace falta, porque no, dice aquí que la creación es suficiente testimonio de que existe un Dios verdadero, y eso les tiene que hacer sentir a Dios, porque todo lo que vemos, todo lo visible e invisible, no está hecho de un átomo, ni de una explosión, ni nada de eso. Está hecho por la mano de Dios. Y eso tiene que ser suficiente para que esas personas que dicen, yo no sé si Dios existe o no existe, ni quiero saberlo, ellos un día van a ser juzgados también. La ira de Dios va a caer sobre ellos, porque la naturaleza, la creación de Dios es suficiente testimonio para que ellos sepan de que hay un Dios vivo, de que es un Dios real. Dice aquí, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, que su poder y la deidad del Señor se hace visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dice, de modo que no tienen excusa. O sea, de modo que no tienen excusa. Mirad, hay una revelación original de Dios, ¿no? El universo en el cual vivimos nos habla de dos cosas en cuanto a Dios. Lo hemos visto aquí, de su persona y de su poder.
de su poder o su deidad, no hemos dicho, que han sido visibles desde el tiempo en que el mundo fue creado, su poder y su deidad. La creación es uno de los métodos por los cuales Dios se revela al mundo. Es la primera revelación. Fijaros, el salmista dijo en el Salmo 8, versículo 3. Dice, cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Luego el Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Mirad, he buscado un poco de información sobre todo esto de las estrellas y todas estas cosas. Mirad, a simple vista, si nosotros miramos al cielo, podemos ver unas 5.000 estrellas, a simple vista, Con un telescopio de andar por casa, de estos que hay por las casas, ¿no? Se pueden ver alrededor de 2 millones de estrellas. Con un telescopio de un gran observatorio, de estos que hay, ¿no? Se pueden ver más de 1.000 millones de estrellas. El universo es tan grande que si uno viajara a la velocidad de la luz, se necesitaría 40.000 millones de años para llegar al borde del universo. Considerando todo esto, solo podemos ver la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. No hay otra cosa. Tú piensas, ves esto, a simple vista 5.000 estrellas. Con un telescopio de casa, 2 millones de estrellas. Con un telescopio de un gran observatorio, 1.000 millones de estrellas, ¿no? Eso ha sido una explosión. Eso ha sido... ¿Qué ha sido eso? Sino la mano de Dios, ¿no? Además, la palabra dice, de su persona y de su poder, dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿no? Mirad, es que es impresionante. Dice que estos grandes objetos celestiales, la luna, el sol, las estrellas, todo esto que vemos, dice que son obras de los dedos de Dios, hechos por los dedos de Dios, obras de sus manos, de los dedos de Dios, ¿no? Entonces, todo eso es un testimonio vivo de que hay un Dios real, Entonces eso es suficiente para que aunque la persona que diga no creo en Dios, no hay Dios, es un testimonio suficiente, ¿verdad?, para reconocer de que hay algo que hizo todo eso. Y no es ese algo, no es otro que solamente lo puede hacer Dios, ¿verdad? Entonces, cuando él habla de su eterno poder y deidad, en el versículo que hemos leído, ¿no?, quiere decir que Pablo está hablando del poder y de su persona, del poder de Dios y de la persona de Dios, ¿no? Dice que la creación revela el poder y la existencia inmutable de Dios. Inmutable quiere decir que Dios siempre es el mismo, ¿no? Que no ha cambiado ni sus designios tampoco lo hacen, ¿no? Entonces, hermanos, hay suficiente revelación de Dios en la creación como para haber guardado de idolatría al hombre antiguo y de ateísmo al hombre actual, Entonces, el que no quiera creer es porque no quiere creer, pero aunque no quiera creer, aunque él no ignore el Evangelio, él va a ser juzgado, porque hay testimonio suficiente en la naturaleza, en el mundo, para saber de que Dios es el real y que Dios va a juzgar y que la ira de Dios va a caer sobre todas esas personas. Dice el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Estos son los que dicen, no hay Dios, ¿no? Y la palabra para necio en este versículo se refiere a alguien que habla con ignorancia, imprudencia o presunción. Y la última palabra del versículo 20 dice, de modo que no tiene excusas. De este versículo que hemos leído, dice, de modo que no tiene excusas, ¿no? La creación revela con tanta claridad a Dios, al ser humano, que éste no tiene excusas, ¿no? Y hasta aquí Pablo nos ha dicho que hay una revelación natural de Dios. La naturaleza tiene lo suficientemente en ella
como para que el hombre no se desvíe. La naturaleza revela que hay un Dios y que tiene poder. Ahora, mirad, la revelación natural de Dios debería traer al hombre al lugar que doble sus rodillas ante el Creador, ¿no? Y cuando el hombre dobla sus rodillas ante Dios, se dará cuenta que hay una revelación especial de Dios para cada uno. Y es la palabra de Dios, que revela que el Creador vino a la tierra, que el Creador se hizo hombre, que caminó en la debilidad de la humanidad y que luego sufrió y murió en la cruz para revelar su amor de Dios a cada uno de nosotros. Pero Dios no se detuvo solamente en la creación del universo, ¿no? Él también reveló su persona, su amor, ¿no? Su amor para los pecadores. Y este fue mostrado por Jesucristo cuando Él murió en la cruz, llevando en su propio cuerpo los pecados de todos nosotros. Mirad, nunca intentemos buscar el amor de Dios en ningún lugar. El amor de Dios se revela únicamente en un lugar, y ese lugar es en la cruz del Calvario, donde Cristo dio su vida por todos nosotros. Y ya pasamos a los versículos 21 al 23. Y aquí vemos cómo Pablo menciona 7 pasos descendentes de la humanidad. Descendentes, en vez de dar 7 pasos hacia adelante, 7 pasos descendentes que dio el ser humano desde el jardín del Edén. Versículos 21 al 23. Leemos, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrevenecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mirad, lo primero que vemos en este pasaje es que contradice la teoría o la hipótesis de la evolución. Esa teoría de la evolución, de tantas personas que creen en la evolución, estos versículos lo contradicen totalmente. El hombre, desafortunadamente o desgraciadamente, no está avanzando ni física, ni moral, ni intelectual, ni espiritualmente. Al revés, va retrocediendo, ¿no? La tendencia del hombre es ir hacia atrás. Claro que esto contradice todas las antologías de la religión, ¿no? Las cuales comienzan presentando al hombre en un estado primitivo. Todo lo podemos ver en algunas fotografías, en alguna película, presentan al hombre primitivo, ¿no? Como algún tipo de cavernícola o de alguna tribu de esas, ¿no? Con pocas cualidades intelectuales, que lentamente comienza a progresar intelectualmente, ¿no? Y que finalmente empiezan a acercarse a Dios. ¿Recuerdan esto lo que les digo, verdad? En alguna película, en algún sitio, ¿no? Y eso es lo que la religión presenta, ¿no? Pero la verdad es que el hombre está alejado de Dios. Y el mundo probablemente se halle más lejos de Dios en el día de hoy que lo que jamás se haya encontrado en toda su historia. Hoy en día el hombre está alejado más de Dios que lo que podamos pensar en toda la historia de la humanidad. La realidad es que en toda tribu primitiva había una tradición que comprobaba el hecho de que en el principio sus antepasados conocían a Dios, ¿no? Pero ahora eso al principio de la humanidad, al principio, pues parece que hay algunos designios de eso, ¿no? Pero Pablo está hablando aquí de estos 7 pasos descendentes del hombre, que en vez de dar pasos hacia adelante, estamos dando pasos hacia atrás. Y esa es la realidad. Cuando compartamos estos 7 pasos, nos vamos a dar cuenta que es lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo, hermanos. Hoy en día está ocurriendo esto en la mayoría del mundo.
Primero, vamos a empezar. Primero, dice, pues, habiendo conocido a Dios, es obvio que habían conocido a Dios, ¿no? Pero aquí deberíamos leer mejor conociendo a Dios. ¿Por qué? No quiere decir esto que tenían un compromiso personal o íntimo con Él. No, sino que le conocieron como una persona y que vieron el poder de la creación. Que es lo que decíamos antes, ¿no? Hay personas que no es que hayan tenido una relación con Dios, un íntimo con Dios, o una relación íntima con Dios. No es que se hayan arrepentido y hayan conocido a Dios de corazón, no, sino que le conocieron como una persona, saben, han oído hablar de que existe Dios, ¿no? Y eso sí, y han visto el poder en la creación, su poder en la creación. Entonces, en todas las escrituras nos enseñan que el hombre tuvo una revelación primitiva con Dios y que se apartó de ella. La caída del hombre en el huerto del Edén es una caída del conocimiento de Dios y de la comunión de Dios, ¿no? Entonces conocieron a Dios, nos ponen el ejemplo del huerto del Edén, ¿no? Pero ahí la caída del hombre, ¿qué pasó? Fue una caída del conocimiento, de conocer a Dios y de la comunión que tenían con Dios, ¿no? O sea, que esto fue el primer paso. Conocieron a Dios, oyeron hablar de Dios, y vieron su poder en la creación. Y el segundo paso es, ¿qué dice? Pues que no le glorificaron como a Dios. Vieron a Dios, oyeron hablar de Dios, vieron su poder en la creación, pero no le glorificaron como a Dios. No le dieron su debido lugar y el hombre llegó entonces a ser independiente, autosuficiente y altivo. Yo no necesito a Dios, soy suficientemente fuerte para enfrentarme a todo lo que venga, ¿no? No es extraño pues que los hombres proclamasen en un momento de la vida de que Dios estaba muerto, de que era una leyenda falsa de que Dios había resucitado, ¿no? En el pasado la familia humana no sugirió que Dios estaba muerto, simplemente le devolvieron la espalda a Dios y convirtieron al hombre en su Dios. El tercer paso, o sea, conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias a Dios. Ese era el tercer paso. Mirad, el dejar de dar gracias a Dios revela que el hombre ha roto su relación con Dios. El dar gracias es parte integrante de la vida cristiana, el ser agradecido a Dios. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18, dice, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. ¿Qué dice? ¿Que tenemos que dar las gracias también cuando estemos pasándolo mal? ¿Cuando no tengamos trabajo? ¿Cuando tengamos una pérdida de algún ser querido? ¿No? A ver, entendamos bien esto. Dice, damos gracias en todo, no por todo. Es diferente, en todo, no por todo. No damos gracias por las dificultades que estamos pasando, sino reconocemos que Dios está obrando en nuestra vida y que Él es bueno incluso en nuestra adversidad. ¿Lo entendemos? No damos, ¿cómo vamos a dar gracias por la muerte de un ser querido? No, sería absurdo, Dios no quiere esto, sino que reconocemos que Dios está obrando en nuestra vida, ¿no? Y que Él es bueno incluso en ese momento es complicado, ¿no? La gratitud, hermano, nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Igual que decíamos que el domingo, que el gozo cambia nuestra perspectiva de las cosas, también la gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Cuando damos gracias a Dios, nos enfocamos en sus bendiciones en lugar de las dificultades que enfrentamos. La ingratitud constituye uno de los peores pecados. ¿Recordáis el Señor Jesús que sanó a 10 leprosos? ¿Cuántos vinieron a darle las gracias por ese milagro? Solamente uno. Tenía gratitud, ¿no? Entonces, este era el tercer paso, ¿no? Que no le dieron las gracias.
Seguimos un poco adelante y vemos ahora el cuarto paso que conduce a la oscuridad que tenemos aquí en estas palabras. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos, ¿verdad? Mirad, el verbo aquí para se envanecieron se deriva de la misma raíz de la palabra para los judíos que significa ídolos. O sea, que está diciendo, sino que sus ídolos eran las personas que ellos apreciaban, que ellos seguían, ¿no? Mirad, cuando el hombre rehúsa retener a Dios en sus pensamientos, entonces la vanidad llena ese vacío, ¿no? El hombre se envanece en sus imaginaciones y uno de los resultados es la hipótesis de la evolución, ¿no? Al ser descartada el Dios de la creación, el hombre, ¿qué hace? Se imagina todas clases de filosofías en cuanto a la creación del mundo, que si ha sido el Big Bang, que si ha sido una explosión, ¿no? Y un día una persona y un familiar mío me hablaba de esto de la evolución, de la creación del mundo, y me decía que había sido de una explosión. Y le dije, ¿y quién ha hecho la explosión? ¿No? Si ha sido una explosión, ¿quién ha hecho la explosión? O sea, que ha sido sola la explosión, ¿no? Entonces, eso es cuando nos envanecemos en nuestros razonamientos. En cuanto nosotros, nuestra vanidad, nos llenamos de orgullo y empezamos a creer en todas esas cosas, ¿no? Que si el Big Bang, que si la explosión, que si esto, que si lo otro. Y el quinto paso está en la frase que dice que, a ver, el quinto es que le he puesto aquí, dice, y su necio, no inteligente corazón, lugar de emociones, juicio y voluntad, fue oscurecido, o sea, recibió tinieblas espirituales, ¿no? Aquí se trata de la rebelión intelectual contra Dios, que continúa en el día de hoy. Esto, ¿sabéis lo que pasa? Cuando esto lo que hace, nos conduce al discernimiento, para saber, para conocer lo bueno de lo malo. Esto es lo único que hace, ¿no? Este es el motivo por el cual muchos intelectuales en nuestros días se han entregado completamente a ideologías ateas, ¿no? Y porque rechazan la revelación de Dios y aceptan los razonamientos de los hombres. Y eso lo que hace es que están tan oscurecidos, tienen su mente tan oscurecidas, ¿no? Por tinieblas espirituales que no los dejan razonar, ¿no? Y se dejan llevar más por los razonamientos humanos que por la revelación de Dios. El siguiente paso, que es el sexto, dice que profesando, dice que eso es una afirmación sin fundamento. Dice que profesando ser sabios se hicieron necios, ¿no? Y esto es otra declaración paradójica. La sabiduría jactanciosa de los hombres, dice la palabra de Dios, que es locura para Dios, ¿no? La filosofía vana, según se afirma, es lo mejor del hombre, ¿no? Pero es locura para Dios. Y como dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 21, dice, puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y el último paso que conduce a la oscuridad lo encontramos aquí en la palabra del versículo 23, y dice que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres, mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mirad, antes de entrar en este último número, lo que les explicaba al principio, que el hombre va descendiendo, en vez de evolucionar, por eso digo que estos versículos van en contra de la evolución. De evolucionar el hombre, mentira. El hombre va descendiendo, va bajando más, tanto de todas las maneras, ¿sabes? Entonces, el hombre no avanza nada, está descendiendo, no avanza ni físicamente, ni moralmente, ni intelectualmente, ni espiritualmente, ¿no? Sino al revés,
va descendiendo en todas facetas de su vida. Y entonces en este último número dice que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren ustedes, no sé si ustedes han observado que el mundo de los no creyentes han hecho caricaturas de Dios, han hecho imágenes de Dios, han hecho fotografías de Dios, han hecho cuadros de Dios, ¿no? Podemos verlo en las imágenes de muchas iglesias, de muchos museos, de muchos sitios, ¿no? Y esto fue evidente en los tiempos antiguos, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Éfeso, ¿recordáis cuando hablamos de esta iglesia? Aquella ciudad del Imperio Romano alcanzó probablemente el más alto nivel de cultura y civilización que jamás ciudad alguna haya logrado. Sin embargo, en el centro neurálgico de la ciudad se encontró una de las imágenes más horribles que uno pudiera imaginarse, conservada en el templo de Artemisa, la diosa romana Diana, ¿no? Templo considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No era una ciudad hermosa como aparece en las esculturas griegas. Si vemos la original Diana o Artemisa, no era una estatua, una imagen hermosa. Era más o menos como la diosa Cibeles, otra imagen venerada en Roma, ¿no? Con la llamada la gran madre de la diosa, que está considerada como una diosa cruel, que tenía un tridente en una mano y un garrote en la otra, ¿sabes? Y era la que concedía la vida y la muerte de las personas, ¿no? Y esa es la idea que tenía la ciudad más culta y más civilizada del mundo, ¿no? Alrededor de aquel tiempo, de aquella ciudad ocurrían los mayores actos de inmoralidad que existían en el mundo. Lo hemos visto y no voy otra vez a eso, pero lo vimos cuando estudiamos las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿no? Por eso decimos que los seres humanos se han apartado de la gloria de Dios, de un Dios incorruptible y se volvieron a las imágenes de hombre corruptible. Y ello constituye una difamación contra él. Y así los griegos hicieron que sus dioses se parecieran a seres humanos. Los asirios, egipcios y babilonios, por su parte, hicieron que sus dioses tuvieran aspecto de bestias, de aves y reptiles. Los romanos combinaron los 2 métodos, ¿no? La idolatría es pues una caricatura de Dios y constituye una calumnia, una marca contra él. Mirad, el hombre no comenzó como idólatra. El hombre de hoy día es muy diferente a los hombres antiguos. El hombre antiguo era monoteísta, o sea, que solo creía en un solo Dios, ¿no? La idolatría no fue implantada al principio, sino algo más tarde. Dice que la primera mención que hace la Biblia sobre la idolatría habla de Raquel cuando robó los ídolos de su padre, en Génesis 31. Luego también se menciona en el libro de Josué, capítulo 24, dice que dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servía a dioses extraños. Como puede verse, a través de los siglos el ser humano descendió, se fue degradando en vez de ascender y progresar, y desde un punto de vista espiritual se fue apartando de Dios. Y hoy, al cabo de miles y miles de años, el hombre está más abajo y más perdido que hace miles y miles de años. Ha ido descendiendo. O sea que estos versículos que hacen es tirar por tierra la evolución del hombre. El hombre no ha ido evolucionando. Aunque pensemos que pueda haber ido evolucionando o que la cultura haya evolucionado y todas esas cosas. Entonces, hermanos, la raíz del problema es que las personas se han alejado de Dios. Es por todo ello que nos parecen apropiadas las palabras del profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 6 y 7. Escuchen: buscar al Señor mientras pueda ser hallado,
llámele en tanto que está cercano. Deje el pecador su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvan a ser al Señor, el cual tendrán de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será generoso en perdonar. ¿Y dónde tendrá el encuentro con Dios? ¿Y dónde tenemos encuentro con Dios? Como decíamos antes, ¿dónde encontraremos el amor de Dios? A los pies de la cruz, donde Jesucristo, su Hijo, murió, recordando que Él también resucitó para poder declarar justos a todos aquellos que por la fe se acerquen a Él. Entonces, terminamos haciendo un poco de conclusión de todo esto que hemos oído. Mirad, la ira de Dios, hemos visto lo que es la ira de Dios, se manifiesta en el cielo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el testimonio de la creación condenará a todo aquel que vive injustamente como si Dios no existiera. Hemos dicho, eso no vale de ya. Yo no creo que Dios exista, o sea, que yo no vi ni al cielo ni a la tierra. No. El testimonio de la creación condenará a todo aquel que vive injustamente como si Dios no existiera y que obstruye la verdad con su injusticia. No tendrá escapatoria ni nada que decir en su favor, y solo esperará la sentencia del día final que le diga culpable, y estará separado de Dios por la eternidad, en el lago que arde con fuego y azufre, en el infierno, que no han querido temer, sino que encima lo ridiculizan y piensan que es un cuento, que es una metáfora o cualquier otra cosa, menos algo real, como Dios dice en su palabra. Le hablan con el infierno y dice, una vez le comentaba a alguien sobre el infierno y me dice, oye, pues yo prefiero al infierno, porque en el infierno es donde va a estar toda la gente con más marcha. Sí, vale, estás tú enterado, ¿no? Mira, hoy le tenemos más miedo a las enfermedades, a cualquier cosa, ¿verdad? Recuerdo cuando con el coronavirus, cuando el COVID-19, ¿no? Que generó un pánico mundial, ¿lo recuerdan, no? Fue algo tremendo, ¿no? Pero nadie teme al día del juicio, donde todas nuestras las obras impias e injustas van a ser juzgadas por la ira de Dios. No tenemos miedo a eso, no tenemos miedo al fuego eterno, tenemos miedo a las enfermedades, al COVID, un pánico mundial, ¿verdad? Pero no tenemos miedo al día del juicio, donde tenemos que dar cuentas a Dios, donde esas personas que dicen yo no creo en Dios, ¿verdad? Dios no existe, tendrá que justificar esas palabras, tendrá que dar cuenta de esas palabras, ¿no? Mirad, hermanos, no temamos tanto las enfermedades o virus, no temas al que mata el cuerpo, pero el alma no puede dañar. Ten miedo el que puede destruir tu alma en el infierno, ¿verdad? Y lo hará justamente, pues su testimonio ha estado en la creación declarando que hay un solo Dios al cual debemos obedecer. Dice que la justicia de Dios la podemos recibir por medio de la fe en su Santo Hijo, Jesucristo. Es la única forma de escapar de esta ira que se revela desde el cielo. Mirad, solo en Cristo podemos ser declarados inocentes, santos y justos. Solo en Cristo podemos ser librados de la ira eterna y del justo castigo de nuestras obras injustas. Solo en Cristo podemos ser transformados y andar en una nueva vida. Solo en Cristo podemos ser conducidos por senda de justicia por su gran amor. Y creer solo en Cristo hoy y siempre para no exponernos a esa ira que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia del que hace lo malo. Entonces, hermanos, esto es lo que Pablo les hablaba al pueblo, a este pueblo de Roma, a esta iglesia de Roma. Les hablaba de la ira de Dios, de que todo aquel que no ha aceptado a Cristo recibirá, todo aquel que hace la iniquidad recibirá la ira de Dios.
Y la ira de Dios es terrible para todos aquellos que no hacen, que no cumplen con la palabra de Dios. Es importante que lo entendamos esto, ¿verdad? Que sepamos de que por mucho que no queramos reconocer, sabemos que Dios fue el creador de la vida, el creador del mundo, el creador del universo. Y eso es testimonio suficiente, hermanos, para darnos cuenta de que tenemos que creer en Dios sí o sí. En Dios sí o sí. Entonces, tengamos esto en cuenta, estos versículos, porque es importante. Hermano, muchas veces podemos parecernos difícil y muy complicado el vivir una vida cristiana al 100%, no superficial, reconociendo de que Dios es verdadero, que Dios ha cambiado la vida de muchas personas, reconociendo de que Dios, su único interés es salvarnos, es que un día vayamos a estar en su presencia, ¿verdad? Y muchas veces todavía nosotros dudamos de su poder, dudamos de su veracidad, dudamos de todas esas cosas. Entonces, que en esta tarde tengamos en cuenta esto, ¿no? Que todo eso ya ocurría antiguamente. Hemos visto por qué se manifestó el diluvio, por qué los hombres de Sodoma y Gomorra, vimos tantos ejemplos y eso ocurrirá hoy también en esta época, en este tiempo, porque hay muchas personas que no reconocen a Dios, que están alejados de Dios, ¿no? Y dice la palabra de Dios que la ira de Dios caerá sobre ellos, porque o estamos contra Dios o estamos en contra de Dios. Es la única forma. Y si estamos en contra de Dios, su ira se hará palpable en nuestra vida. Que Dios os bendiga y bueno, esperemos que todo esto lo podamos llevar a nuestra práctica, y yo sé que ya muchos de nosotros o todos estamos en esos caminos, pero afirmémoslo mejor, estamos más arraigados a la roca, para que nada ni nadie nos pueda sacar de esos caminos. Que Dios os bendiga.